Que Dios les bendiga, bienvenidos. Siempre muy contenta que me permitan entrar en sus hogares, poder bendecirles y traerles temas variados a nivel nacional, internacional, personalidades, grupos, en fin. Vamos a iniciar con una porción de la palabra. Dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Quiero saludar a aquellas personas que durante la pandemia y han continuado con emprendimientos. No teman ni desmayes, porque Dios tiene algo grande para ustedes. Y también pueden aplicar a su vida Josué 1:9. Hoy, en el día de hoy, tengo un invitado que pues se atrevió, un colega muy querido. Vamos a hablar, espero que el tiempo me dé, pero quiero presentarle porque es alguien muy conocido. Lo han visto mucho tiempo, muchos años en televisión y ha estado en el medio que más me fascina, que es la radio. Y es ahora el escenario en donde a través de las redes sociales, gracias a Dios por ellas, yo no las tuve a los 18 años cuando estaba en radio, ahora pues nos deleita. Yo quiero darles un detallito, uno de los que más me ha gustado, solamente cómo él lo hizo. Adelante, señor director. Gaby, ¿qué hiciste, muchacho? ¿Qué hiciste? Acabas de terminar con el partido más grande de este país. ¡Te lo echaste a la porra! Ay, Dios mío, Gaby. Me hizo reír tanto. Quiero abrir esa cámara, ese zoom de esa cámara y presentarle a mi caro amigo y colega José Escobar. Mi querido amigo, Nubia, qué manera. qué placer. ¿Qué manera? Se te olvidó decir qué manera. ¡Qué manera! Oye, primero que todo, gracias a Dios. Una bendición este día de poder estar contigo, con todo el equipo. Y sobre todo por esta magia que nos permite la radio, la televisión, de poder compartir con esa gente que nos sigue. Porque sin duda es a esa gente a quienes nosotros nos debemos. Así es. Desde el momento en que Dios tomó la decisión de abrirnos las puertas del medio, y esa gente nos recibió nuestro eterno agradecimiento, sin duda. Dios lo hace todo posible. Así es. Y creo que cada uno, cuando llega a este mundo, es a desempeñar un papel. En el caso nuestro, es a través de los medios de comunicación social. Y me place enormemente, pues, porque ha sido un trabajo realmente maravilloso, un trabajo que nos permite a través, desde esta ventana, poder compenetrarnos con los diferentes problemas que existen en la sociedad y poder de una u otra manera aportar ese granito de arena a la solución de múltiples situaciones que hay que corregir en el país. Y bueno, para eso estamos aquí, mi querida Nubia. Es un privilegio, siempre lo digo, y a mis compañeros detrás de cámara, camarógrafos, productores, los que están en radio, los que están en televisión, y yo creo que le has tomado el gusto a la radio. La radio Sí. a mí es fascinante. Inicié en ella a los 18 y de escoger, con todo respeto, yo escogería la radio, pero estamos aquí también por la gracia de Dios. ¿Qué manera, mi querido? Esa frase no es una frase nueva, porque desde que estábamos en Telemetro, Sí. saludos a todos nuestros colegas de allá, pues tú la decías. Sí, siempre. Fue, Sí. fue una muletilla. Realmente yo no sé ni cómo comenzó esto, pero se pegó Así la es. frase. Y está pegada hoy por hoy. Sí, incluso mucha gente me dice, tú tienes que patentizar esa frase. Exacto, hay que Incluso me han hacerlo. sugerido, dice, ¿por qué no haces un programa que se llame ¿Qué manera? ¿No? Pero bueno, son cosas que a veces uno no sabe por qué ocurren, pero bueno, de verdad que se pegó esa frase, se institucionalizó y bueno, ¿qué manera? Qué manera, hombre. José Escobar, pues muy conocido, José. Nosotros nos conocemos cuando llegas a Telemetro. 1986. Ajá. Pero antes, ¿qué hacías, José? Porque eso ahí... Trabajaba en radio. Ajá, porque, bueno, ahí hay una foto, mire qué recogidito nos vemos ahí, pues, leyendo noticias. Mira, esto es 6 de histórico, la ¿eh? mañana. Esto es histórico. Esto es cuando, no sé si tú recuerdas, estaba el noticiero con Octavio Cogli, ¿no? Después estuvo también Raúl Cedeño. Pero en ese momento en que tú llegas a compartir el noticiero con Octavio, y recuerdo que, y eso lo contaba hace un par de días, a mí me ponen a compartir contigo los últimos minutos del noticiero, ¿no? Porque de repente, si el tema del rating se caía o algo por el estilo, pero al final del camino era una manera de ir uno poco a poco entrando al mundo de las noticias. Y recuerdo que
para ese tema, de esa imagen que ustedes ven en pantalla, a mí me pusieron esos lentes. Esos lentes realmente yo no los necesitaba. Bueno, Esos sí, es lentes como era para darte personalidad. Más credibilidad. Ajá. Porque recuerdo que cuando se le lleva el casting al señor Nicolás González Revilla, a don Nico, él en ese momento, que era el que tomaba las decisiones, ¿ah? Sí, sí. Recuerdo perfectamente, era el señor que tomaba las decisiones, pero una excelente persona. De eso créeme que siempre lo voy a reconocer. Ambos lo a él reconocemos. particularmente, Nicolás González Revilla, le voy a agradecer eternamente, sobre todo esa gran oportunidad y sobre todo ese respeto que él siempre, porque de verdad que las cosas hay que decirlas en su justa dimensión. Así es. Ese es un caballero. Ese es Así un es. caballero y sabía cómo administrar el canal en su momento. Lamentablemente él ya no está tan ligado a la empresa, pero sabía cuidar cada detalle en ese momento. Definitivo. Hoy día obviamente las cosas han cambiado mucho, pero él, recuerdo que cuando se le lleva el casting que lo hicimos ahí en el estudio, en calle 50, él dice, no, él todavía está muy chiquillo, no vende credibilidad. Tienen que mandarlo a la óptica, a ponerle unos lentes para disimular un poco y así. Y bueno, como esa imagen que ustedes ven, así comencé a leer esos noticieros en la mañana con Nubia. Y bueno, de ahí para muy acá todo ha lindos. sido una gran historia. Muy lindos tiempos. Y de eso quiero que conversemos. A ver. Pero tú antes estabas en la lotería. Pero antes de Es que yo llegar. empiezo en la lotería. Antes de llegar a Telemetro, de venir a la capital, porque eres chitreano. Yo estaba ¿Dónde estabas? en la exitosa de Provincias Centrales y de allí salté directamente a Telemetro. Y nunca más me fui de Telemetro sí. hasta cumplir los 38 años. ¿Y ahí qué hacías en esa emisora? En la emisora yo era programador de música, era locutor de planta. En ese tiempo se le llamaba disc-jockey, ¿no? DJ, lo que dicen ahora. Yo lo fui a los 18. Sí, exactamente. Entonces tenía la responsabilidad. Empecé en una jornada de 6 de la tarde a 12 de la noche y después de allí yo me iba a dormir para levantarme a las 6 de la mañana, ir al colegio a dar mis clases. Qué bien. Y después a la universidad. Y estando ya en la universidad allá en Chitré estudiando la carrera de español, entonces ahí llega la oportunidad para venir a Panamá a presentar el casting para Telemetro, que se iba a abrir el espacio de la lotería. Y recuerdo que llego al estudio 2, donde Luis Eduardo Quirós me hace la cámara. Y yo me paro allí y me dicen, tienes que comenzar a hablar y improvisar y todo lo demás. Y bueno, hice el tema del video. Después pasé a calle 50 a hacer el tema de audio con el señor Seferino Núñez, que era del Departamento de Operaciones. Hago el tema del audio y a los 8 días, Nubia, me llaman y me dicen, usted comenzó a trabajar aquí. Así Y es. bueno, lo demás ya ustedes lo conocen. Es a través historia, de pero los lo que me medios. llama la atención, amigos televidentes, es que obviamente la semana en el noticiero terminaba los viernes Sí. y él tomaba su bus en la noche del viernes hacia Chitré. ¡Qué fidelidad! Era algo Y impresionante. el domingo estaba. El amor a Chitré era una cosa impresionante. Yo terminaba a la hora que fuera en la noche del viernes y me iba para Avenida B, donde estaban los transportes de Así es, Expreso y así, Nazón. te ibas en Tuaza, bus. y me iba en bus para Chitré. Llegaba en la madrugada, amanecía en Chitré el día sábado y por supuesto a la 1 de la mañana del domingo regresaba a Panamá. Eso era a llegar, bañarme, vestirme y estar a las 8 en Telemetro. José, siempre admiré esa disciplina. Así es, siempre. Y definitivamente tus padres, tus familiares también, porque nunca te olvidaste de ellos, a pesar de lo que Dios te estaba llevando. Y de eso se trata ahora esta plática que tenemos. Ahora, es verdad, es inevitable hablar de la hermosa historia Sí. que has tenido en los medios de comunicación y que le deseo el éxito infinito a cada uno de los estudiantes que a veces ven un poco difícil esto, pero no es que todo mundo debe estar en la televisión, hay radio, Sí. hay periodistas que excelente, pues escriben, hoy por hoy, pues creadores de contenido. ¿Cómo no? El abanico se ha abierto. Muchísimo, muchísimo. Sobre todo el tema este. A ver, a mí primero que todo me fascina la radio. A mí A también. mí me encanta la radio. Es más, si tú me pones a escoger entre televisión y radio, prefiero 1000 veces el tema de la radio. Exacto. Porque la radio te permite como desplazarte más cómodamente. Sí. No tienes que estar preocupado por el tema de las luces, del maquillaje. No, pero, en pero fin, ahora tantas tienes cosas. redes. Claro, Ajá. pero el tema ahora de la radio combinado con las redes es una cosa fuera de serie. Y créeme que pareciese ser que el mundo hoy día va encaminado justamente a eso. Porque
en ese dispositivo tú tienes de todo. Exacto. Allí tú tienes Facebook, tienes Instagram, tienes TikTok, tienes YouTube, en fin, cualquier cantidad de plataformas y allí te enteras de todo. Y adicional a eso, la radio incluso se ha incorporado también al teléfono. Exacto. Entonces es una magia, de verdad que es una maravilla hoy día el tema que nos permiten las redes. Es algo maravilloso. Sí. Ahora, Pero sabiéndola utilizar bien. por ¿no? supuesto, Exactamente. lo has dicho. Ahora, yo soy una de las primeras que cuando te dejé de ver, yo me pregunté, yo dije, yo no le voy a cuestionar a nadie qué pasó con José. Ajá. Yo misma lo llamé porque así me gustan las cosas. Claro. Y te llamé y me dijiste, bueno, terminó esto. Sí. Ahora, siempre Pero los ¿sabes colegas... qué? Hay una experiencia frente a eso, ahora que tú lo planteas, Nubia, a veces nos resistimos a los cambios. Sí, y de eso quiero que hablemos, Así es. porque tenemos colegas que les ha costado. Sí. Y puedo hablar, ¿verdad?, por mi propia experiencia, que después, gracias a todas esas oportunidades Así es. ofrecidas a ti, a mí y a muchos otros, hay que aprovechar ese salto que a veces da temor, pero que Dios a veces propicia, porque definitivamente estás, como puse el tema, a otro nivel. Te lo defino de esta manera. Los tiempos de Dios son perfectos. Así es. No es cuando tú quieres, es cuando el Señor dispone que ocurra en ese momento, en ese instante. Y tenía que ocurrir justamente en ese momento, después de las protestas contra el tema de la minería y todo lo que ocurrió en este país, para que todos los caminos fueran conduciendo exactamente a ese nuevo proyecto que el Señor tenía deparado, Sí, en el caso muy definitivo. particular para mi persona. Y qué bueno que lo reconoces, porque es así. Siempre lo voy a reconocer y le voy a dar gracias a Dios porque Él es el que sabe en qué momento es que tú tienes que tomar esas decisiones. No era fácil, lo veía muy difícil, pero me arriesgué. Y no tienes idea, Nubia y amigos que nos están viendo a través de este programa Hablemos, el cambio ha sido maravilloso. Y ahora yo te puedo decir con toda seguridad, me siento feliz. Qué Me bueno. siento feliz porque dispongo de tiempo. He podido corroborar y comprobar el cariño que siente la gente y nos los ha transmitido de esa manera, respaldando nuestro programa. Han sido tantos años en la televisión que hicimos prácticamente una familia. Nosotros entramos a muchos hogares panameños. Sí, total. Y esa manera de hoy, reconocértelo así, me compromete muchísimo más a tratar de hacer un trabajo mucho más eficiente y sobre todo más comprometido y de mucho respeto a este país. Lo has sabido hacer y por eso quiero felicitarte y por eso estás aquí, porque hay que resaltar la valentía, Sí. el encomio, pero también la humildad, porque es algo que tengo que resaltar toda la vida con tu persona, tu respeto como hombre y como padre. Quiero que mostremos a tu hijo. ¿Cómo no? Tu hijo en Dos pantalla, maravillosos dos. hijos. Diego José, que dicho sea de paso, 22 años, Ay, no ¿verdad? puede ser. 22 años y está, por supuesto, Andrés Felipe Escobar sí. Meléndez, así es, con Tiene- 10 años. Tienen Dos nombres muy maravillosos aristócratas. hijos. Créeme que ha sido uno de los mayores regalos que Dios me ha brindado. Mis dos Maravilloso. hijos. Sí, Ser padre. súper maravilloso. Dos niños que son un ejemplo increíble. Diego es un muchacho muy apegado a la fe, Sí. es cristiano y eso me Maravilloso. llena de profunda satisfacción. Qué hermoso. Eh, Y más en estos que ha conocido tiempos. al Señor, de verdad. Más en estos tiempos, Sí. José, en donde los jóvenes sin querer se enredan Sí. o los enredan. Pero qué bueno tener un padre que reconoce a Dios y que hay esperanza en sus Sí, hijos. cómo no. Porque siempre habrá esa corrección que los llama con amor y con rectitud Sí, a hacer las cosas para agradar a Dios. sin duda. Y ese es el mayor regalo, sin duda, que nosotros tenemos. Y sobre todo la familia hoy día tiene que procurar, Nubia y amigos que nos ven y nos escuchan, que lo más importante es esa fortaleza dentro del hogar, Oh, sí. la familia. Y tenemos que luchar día a día y sobre todo nuevamente a tratar de darle esas lecciones a los muchachos, la importancia que significa, por ejemplo, el compenetrarte más con el tema de Dios. Hace falta muchísimo que hoy día los muchachos vuelvan a ese camino. Me agrada mucho escucharte así, siendo un hombre tan formado, tan conocedor. Veremos algunas imágenes de entrevistas que hoy, en todos estos años, pudiste realizar. José, ahora estás en la emisora, en La Típica. En La Típica, así ¿Eres es. independiente? ¿Compras Totalmente. un espacio? No,
Bueno, en cierta manera sí se puede decir, negociamos un espacio allí en La Típica. Gustavo Gin, ya yo había hecho un programa en La Típica hace muchos años, pero de corte musical típico. Con el amigo porque te encanta el típico, Julio Meláis, sí, y se llamaba La Parranda Típica. Pues. Pero eso lo hacíamos a las 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, de lunes a viernes. Porque ¿Estando en Telemetro? Estando en Telemetro, así es. Entonces terminábamos jornada y nos íbamos a la emisora a hacer ese programa de música típica. Y de allí viene la relación de La Típica, de la emisora esta. Y en esta oportunidad, cuando se da esta situación, yo llamo inmediatamente a Gustavo Gin y le hago la propuesta y Gustavo me dice así: mañana mismo si quieres. ¿Y cómo sale Hablemos Claro? Te cuento. En principio, yo tenía la idea de hacer un programa y comencé a buscar nombres. Comenzaba a copiar y a copiar nombres. Y hacer una tormenta de ideas. Sí. Y tenía uno que me gustaba muchísimo y decía: un café y hablemos. Y de repente, pero ¿hasta qué punto puede pegar un café y hablemos? Porque el concepto mío era una tacita de café con el humo y todo lo demás, y hablemos. Sonaba como una conversación muy agradable, pero de repente un gran amigo mío, Jorge Aquiles Domínguez, me dice: profe, ¿por qué mejor no hablemos claro? Vaya. Y entonces yo dije, si yo quería un café y hablemos, pero él me sugiere hablemos claro. Entonces, y es la personalidad. Tienes razón. Entonces, y qué bueno que le pusiste claro, porque entonces se parece al mío, hablemos. Sí. Y entonces allí digo, ¿sabes una cosa? Y se lo agradezco a Jorge Aquiles Domínguez, colega. Y le dije, me gusta ese nombre, hablemos claro. Qué bien. Porque es que ese nombre, cuando tú lo pronuncias, macha inmediatamente y la gente cuando te llama te dice, hablemos claro. Por supuesto. O sea, las cosas hay que decirlas como hay que decirlas. Por eso es que hay que hablar claro. Hay que decir las y cosas. Y es que así. siempre lo hiciste en la emisora, en el otro medio de comunicación. Sí, en donde varias veces te pinchaban, te estás pasando. Sí. Pero todos agradecíamos que fueses así. De verdad. Es más, yo pienso que duraste bastante diciendo así. Yo creo que me dejaron correr mucho tiempo, probablemente. Pero, a ver, es que cuando tú estás y tú crees en cosas y tú tienes la fe puesta en que lo que estás haciendo es lo correcto y Dios sabe por qué te está mandando a ti a que cumplas con esa misión. Yo siempre sentí ese compromiso con la gente que nos veía en la televisión, nos escuchaba en la radio. Y entonces, tú no puedes permitirte en la vida tener doble moral. No. A ver, quienes venimos de estos hogares de ejemplo, sobre todo de la crianza de mi padre y mi madre, a nosotros nos enseñaron el tema de la rectitud, de la decencia, la transparencia. Entonces tú no puedes faltar a esos principios que aprendiste dentro del hogar. Entonces yo no puedo tener doble moral en un medio de ser cómplice de situaciones que están pasando en la sociedad y hacerte de la vista gorda y mirar para otro lado cuando nuestro compromiso es orientar de la mejor manera a esa gente que te está viendo, porque tu responsabilidad como periodista, como locutor o lo que sea, frente a un medio de televisión, tú tienes que ofrecer el mejor mensaje si es que realmente tú quieres que el país se conduzca por el camino correcto. Y esa es mi responsabilidad. Lamentablemente hay gente que quería que tú te fueras al otro lado y no te metieras, como decimos en buen panameño, en camisa de 11 varas y dejaras pasar cosas. Lamentablemente yo no puedo. No. Además, José, yo pienso... soy muy claro en mis cosas. Y me acabas de acordar a Gladys Vidal, nuestra profesora. Sí, ¿cómo no? El tono de voz es un 15% de nuestra personalidad. Sí, señor. Y tu voz lo refleja. Y ahora que estás en radio. Pero los amigos televidentes que han visto a José Escobar en el otro medio y ahora en La Típica, yo pienso que no hubieras tenido tanto éxito, José, si hubiera sido lo contrario. Como fuiste siempre claro y ahora hablas claro, tu recibimiento y en la calle se nota. Ahora el 5 de mayo fue evidentísimo. Mira, una de las cosas que yo le planteé a Gustavo Gin cuando se estaba dando la negociación, y entre las conversaciones me decía, ¿pero qué pasó? Digo, no, pasó esto, así, así. Yo le dije, Gustavo, a ver, hablemos claro. Así como se va a llamar el programa, hablemos claro. Dime si realmente yo puedo tener la libertad de hablar y decir las cosas como considero y como deben ser, o me van a poner limitaciones. Porque si ustedes me van a poner limitaciones y me van a decir
que a este no lo puedo entrevistar y que a este sí, y que este tema sí lo puedo tratar y el otro tema no lo puedo tratar. Si eso es así, entonces simple y sencillamente no llegamos a ningún acuerdo. Pero si me das la libertad que yo pueda producir un programa considerando lo que es correcto y plantearlo abiertamente, no hay ningún problema. Y me dice, el programa es tuyo, Qué bien. tú tomas tu decisión, yo no te pongo ninguna condición. Haz el programa, tú eres el que sabe de eso, tú tienes toda la libertad de decir lo que tú consideras. La emisora te ofrece el espacio, Qué lo demás bien. es tuyo. No, Y incluso- créeme que nos hemos manejado hasta hoy día en esos términos, de mucho Porque ha sido, respeto. lo Sí. escucha todo Panamá. ¿Llega a todo el país? A todo el país. Qué bien, tenemos qué frecuencias bendición. a nivel nacional, Qué exactamente. bien. Y estamos también a través de la plataforma de YouTube, que ha sido un mundo Sí, también. sí, Eso ha sí. sido un boom en YouTube. No, y hiciste un lanzamiento Sí, cómo también. no, Qué bien. O sea, exactamente. todo se hizo Sí. muy bien. Definitivamente veo a Dios en esto Sí. y en tu vida, definitivamente. Pero antes de terminar el programa, no podemos dejar de hablar de tu opinión. ¿Qué opinión te merece lo que a partir de el 1 de julio estaremos pues todos conformando y apoyando, ya sea que pues fue el candidato favorito o Sí. no lo fue? Yo creo en que debemos orar por todas nuestras Claro. autoridades para, como dice la palabra, vivir quieta y reposadamente. No hace mucho estuvimos aquí platicando antes de la grabación con la ministra Maruja Herrera. Maruja Herrera de Así Cultura. Y miren, yo definitivamente visiono cosas maravillosas para este año. Sí, cómo y no. oramos que le permitan trabajar. ¿Cómo ves todo esto? Mira, realmente yo tengo mucha fe, mucha esperanza Qué bueno. y una gran convicción que a partir del 1 de julio viene una etapa nueva para nuestro país. Y yo creo que el presidente José Raúl Mulino, que lo admiro por el tema del carácter, ¿eh? Claro, Ojo, claro que sí. no necesariamente tenemos que coincidir políticamente, pero si hay una situación que yo admiro mucho es el tema del respeto que él ha vendido. Ese tema de carácter me parece que es fundamental en estos momentos. Por supuesto. Y yo creo que el país sí se merece, en efecto, que tú le des un giro de timón, un rumbo diferente, porque no podemos seguir por el mismo camino donde veníamos transitando, porque hay cosas hoy día que lamentablemente no son correctas. Hay quienes consideran que el llegar a la política es para hacerme rico, para conseguir millones de dólares. El clientelismo. El clientelismo que ha sido lamentablemente lo peor que le ha pasado a los Triste. partidos políticos, y hay que decirlo con nombre y apellido. Lamentablemente el clientelismo dañó y mató los partidos políticos. De allí que la gente el pasado 5 de mayo hizo una lectura muy profunda y dijo, ese no es el camino, no es el rumbo y no es el futuro que queremos para esta nación panameña. Y yo creo que el presidente José Raúl Mulino ha sido muy claro y entiende y sabe leer perfectamente esa lectura que ha hecho el pueblo panameño en esa contienda electoral, de manera tal que él tiene un gran compromiso y una gran responsabilidad de devolverle la tranquilidad al país, pero sobre todo también el mundo de oportunidades de manera general, porque aquí no se trata Muy única y cierto. exclusivamente de favorecer a cierto partido político que llega al gobierno, no. Así es. Tú llegas como presidente, pero tú tienes que servirle a todo un país, no a un partido político. Yo creo que él lo tiene bastante claro. De hecho, me ha gustado bastante la manera en la cual él ha seleccionado a una serie de personas para que lo acompañen en su gabinete, y pienso que es el momento oportuno para que esa gente también comprenda la gran oportunidad que le está dando el presidente, le está entregando en sus manos, y no le fallen a este país. Porque hay que reconocer que eso de lo que tú hablabas, el clientelismo, Sí. lamentablemente ha hecho muchísimo daño en esta nación panameña y no podemos continuar. Hay que darle un rumbo diferente a la Tenemos nación. mucha fe de que Sí. esto termine. Sí, y así es. más que fe, tenemos Y sobre todo para los necesidad, jóvenes, hambre sobre todo. Sí, señor. Ahora, uno de los temas que ahorita mismo está candente sobre los diputados, ¿verdad? Sí, Sobre cómo esta no. situación de las impugnaciones. Esperamos que se resuelva. Sí, exacto. Que se resuelva porque para que el 1 de julio iniciemos en la paz que todos queremos, aunque existan controversias obvias Obvia, en exactamente. cualquiera. Así es. Ahora, antes de terminar, José, ¿por qué te llaman profe? Mucha gente me dice, ¿pero por qué llaman profe? Entonces yo le digo,
José, tú eres profesor en la universidad, ¿por qué te dicen profe? No, fíjate, esa frase de profe surgió mientras que yo estaba en la calle. Por cariño. Reporteando, y entonces de repente allí la gente comenzó profe, profe y se fue. Pero fíjate, cuando en ocasiones me ponían en el noticiero estelar a hacer el turno, compartiendo con Genia, estaba Rubén Pinzón en los deportes. Ok. Y cuando presentábamos, y ahora Rubén Pinzón en los deportes, Rubén decía, gracias Genia, gracias profe. Y el profe se fue quedando. Entonces ya la gente en radio comenzaba a llamarme profe, profe. Y de repente cuando venía un gobierno, pasaba ese, venía el otro, los ministros en las entrevistas, profesor Escobar y profesor Escobar. Yo no soy profesor. Yo a veces molesto a la gente en la calle porque me dicen, ¿usted de qué profesor? Digo, profesor de la vida. Y de la claridad, de la verdad. Sí. Y de hablar claro. De hablar claro. Eso. Pero, ¿sabes qué? Al final, recuerdo que un gran amigo me dice, pero es que con los años de experiencia que tú tienes, ya tú te has ganado el título de profesor, porque tú le has enseñado a mucha gente que ha pasado por la televisión, le has transferido conocimientos cuando te invitan a las conferencias a la universidad, que sigo colaborando con las universidades de este país, porque yo creo, Nubia, que nosotros debemos aportar y transferir también esos conocimientos que Dios nos permitió a nosotros. No podemos ser egoístas de quedarnos con eso. Nosotros debemos compartir esas enseñanzas que en un momento Dios, a través de nuestros profesores en la universidad, nos brindó. Yo creo que nosotros tenemos el compromiso también de transferir ese conocimiento a las generaciones que vienen en el camino. Y por eso que cada vez que me invitan a las universidades a compartir con los muchachos, créeme que siempre lo voy a aceptar y voy a tratar de aportar mi granito de arena. Eso hay que hacerlo porque siento que es el compromiso y no sé, quizás... Ahora, te cuento algo, en Chitré yo estaba estudiando para profesor de español. Yo estudié 2-3 años para ser profesor de español, pero a mí realmente, y te lo confieso aquí, a mí no me gustaba esa carrera. Confesiones. No me gustaba esa carrera de profesor de español, pero era lo único que en ese momento en Chitré, en el Centro Regional Universitario, se acercaba un poco a lo que era la comunicación porque no había periodismo allá. Sí. Pero una vez yo llegué a Panamá en 1986, lo primero que hago es cambiarme inmediatamente de la carrera de español para la carrera de periodismo. Y hasta el día de hoy. Pero iba a ser profesor. Ahora, lo eres. Yo pienso que todos debemos aceptar que debemos reconocer cuando estamos en una etapa de formación para otros. Y hay que disfrutarlo como lo disfrutamos. José, el tiempo se ha acabado. ¿Tan rápido? Sí, hombre. ¿Qué manera? Vamos a tener que hacer. Pero permíteme darle gracias a Dios por tu vida. Quiero que pongamos el versículo bíblico, ¿verdad? Y oremos, ¿verdad? Siento orar por ti, eres un gran amigo mío. Te aprecio mucho, te amo mucho, definitivamente te admiro. Y estoy tan contenta de dónde estás. Tenemos una voz que hablará claro, que no es que está buscando cosas feas para ver dónde encuentra, sino que cualquier situación, sea por humanidad, sea por necesidad, hablarás claro. Dice la Biblia... No, yo te lo agradezco a ti, Nubia, y a todo el equipo, porque, verdad, primero, me ha sorprendido muchísimo. Tienen un excelente equipo de profesionales y yo creo que eso es bueno, porque desde aquí se está transmitiendo esa información, se está haciendo un trabajo para educar al país y ese es el compromiso que ustedes tienen y nunca perder de vista realmente esa misión que Dios te dejó a ti. Tienes que continuar con la comunicación. Gracias, mi querido amigo. Oro por ti. Dice la palabra de Dios, vamos con el versículo, dice Josué 1:9, dice el Señor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Padre, bendice a José Escobar, bendícelo, Padre, y yo siento que hay un gran camino por recorrer. Dale siempre palabra también para bendecir a otros a través de la emisora y otros medios, también para llenar el alma, renovar los pensamientos y ser mejores ciudadanos. Bendícelo, sus hijos, su vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te amo mucho, José. Igual, Nubia. Que tengas éxito. Y mis queridos televidentes, hoy hemos visto por qué, profesor, por qué, de dónde salió, qué manera. Y bueno, todos nos hemos reído yo lo gozo cada vez que en las redes, en las noches o en las tardes que las abro me gozo mucho viendo a mi colega José Escobar. Y así debemos ser. Así es. Alegrarnos del éxito de otros. Gracias a Dios. Les bendigo.
Gracias por permitir que hablemos con José Escobar, el profe. ¡Qué manera! ¡Qué manera!